Al hablar de constitución, hasta ahora hemos centrado nuestra atención en entender cómo ese texto constituye la política y sobre todo cómo ese rayado de cancha limita el ejercicio del poder público, particularmente de los agentes del Estado. Entonces, antes de vincular eso con la noción de derechos humanos y ver los desafíos y críticas a esa forma clásica de entender la constitución, es importante precisar qué es el Estado. Lo primero a tener en consideración es que el Estado no es sinónimo del país. El país, nuestro país, Chile, sin duda que está constituido por el Estado, por la estructura estatal, pero no es solo eso, es también los grupos intermedios como las juntas de vecinos, es también las organizaciones de la sociedad civil, somos nosotros también los ciudadanos y ciudadanas quienes constituimos este país. Por lo tanto, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de una estructura particular dentro del país y que es importante conocerla. Lo segundo a tener en consideración es que el Estado surge históricamente para canalizar las inquietudes, los miedos, los temores, pero también los problemas de la gente. De esta manera, si antes existía miedo a la intemperie, se robusteció la figura del Estado para que a través de el pago de impuestos tuvieran fondos suficientes para que, por ejemplo, pudieran iluminar las calles de noche y de esa manera nosotros como ciudadanos pudiéramos disfrutar más allá de simplemente la puesta del sol. Por otra parte, si existían conflictos entre vecinos, en vez de que se imponga la voluntad del más fuerte, por ejemplo, usando la fuerza física, batiéndose a balazos, lo que surge la figura del Estado como un tercero imparcial que es llamado a resolver en justicia los problemas de la ciudadanía, y es lo que conocemos como el Poder Judicial. En consecuencia, vean cómo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se orientan necesariamente a solucionar los problemas de la ciudadanía. Por último, lo tercero a tener en consideración es que si un Estado nace con estos propósitos, significa que en realidad lo propio de un Estado es evitar que en la relación entre sujetos, entre personas, entre ciudadanos y ciudadanas, se termine imponiendo la voluntad del más fuerte. Es decir, un Estado debe hacer probable que en un conflicto que involucre al poderoso frente al débil, al rico frente al pobre, la parte más desfavorecida tenga exactamente las mismas posibilidades de conseguir justicia. Por eso, con razón, nos escandalizamos cuando el Poder Judicial es servil a la voluntad de los más ricos, porque en último término está contradiciendo sus propósitos, su razón de ser. Del mismo modo, cuando el Estado renuncia a cumplir con sus propósitos, fracasando, retrocediendo, simplemente no marcando presencia en un territorio, estos lugares quedan a merced de la voluntad del más fuerte, que por regla general son los narcotraficantes. En ese sentido, y lo vemos en los barrios, el Estado no solamente media en la relación entre los sujetos, solamente con la labor judicial o la labor del presidente o del Congreso, media también permitiendo que hayan iluminarias, permitiendo de que hayan parques, que hayan zonas donde recrearnos, que exista el deporte, que existan multicanchas, etcétera. O sea, la labor del Estado, por consiguiente, es mediar en la relación entre sujetos. La ausencia del Estado hace probable que se imponga la voluntad del más fuerte. En último término, en esto radica la importancia de un Estado.